Hola a todos, bienvenidos aquí a Ventana al Misterio. Abrimos nuevamente este espacio para compartir con ustedes esos temas que tanto nos apasionan, de este mundo del misterio que nos trae cada día una oportunidad para debatirnos, para generar quizás polémica, para pensar en la posibilidad de otros universos, incluso otras maneras de ver la vida y otra manera también de explorar y entender personajes. Y les digo esto porque el video de hoy es primero de una mujer, porque ustedes saben que a mí me encanta hablar de mujeres en este tipo de espacios. Dos, vengo acompañada de una gran investigadora y a la cual considero mi amiga y a la cual admiro mucho, que sé que ha investigado este caso y que nos va a decir de verdad, cuál es la historia de ese personaje, de esa mujer, porque hace poco se hizo muy viral por una serie que salió y han salido una cantidad de controversias acerca de este personaje y yo dije, oiga, ¿quién mejor que Rubiela Hernández para entrar a hablar de Griselda Blanco? Y por eso Rubio, y después de tantos tiempos, Rubi, bienvenida a Ventana al Misterio en este 2024, porque hace rato que no charlábamos. Gracias por estar aquí, mi Rubi, y por eso que te digo, por esa investigación, porque esto sí que desató polémica toda esta serie, y que si la mujer era fea, y que si la mujer sí era la esposa de este, y resulta que no, que los hijos, y una cantidad de cosas que, claro, cuando vemos series que dicen basadas en hechos reales, la gente lo que tiende a hacer es a creerse todo lo que pasa ahí. Pero bueno, ya debatimos de eso. Hola, Ruby, bienvenida aquí a Ventana al Misterio. Joa, ¿cómo estás? Qué gusto nuevamente estar aquí, como dices tú, hablando de estos temas tan interesantes que generan tanta controversia. Griselda Blanco es un personaje muy interesante, pero como dices tú, a medida que vayamos desarrollando este programa, vamos a revisar realmente y a entender un poco como de ese universo y qué fue lo que sacaron en esta serie que está tan, digamos que bien hecha al estilo Netflix. Claro que sí, es una gran serie, es muy entretenida, pero vamos a ahondar un poco en ese personaje que no es de pronto tanto como nos lo pintan. Exacto, Ruby. Y es que mira, para quienes no han visto la serie, voy a tratar de hacer un pequeño resumen, sin embargo, soy mala para evitar el spoiler, pero bueno, no importa. Ahí en la serie lo que cuentan es la historia de cómo esta mujer llega a Estados Unidos y se convierte en una narcotraficante demasiado famosa, pero además cómo por propia mano empieza incluso a asesinar. Sin embargo, aquí hay uno de los debates que quiero que hagamos en este video, porque al inicio de esta serie, básicamente ella da órdenes, no comete ningún delito, sino que da órdenes, excepto el primero que fue, según la serie, una especie de defensa propia, por decirlo así. Pero hay un momento en el que llegan a mostrar a esta mujer también como la mujer sensible respecto a su rol de madre. Y aquí quiero entrar a debate contigo, Ruby, porque yo personalmente creo, y esto porque lo vi muchísimo en redes, que mucha gente decía como, uy, es que era una buena mamá, es que resulta que esta mujer se metió en esto por sus hijos, por cuidar a sus hijos, por sacar adelante a sus hijos, y dejemos de un lado que era una criminal porque era una buena mamá. Entonces, en ese orden de ideas yo digo, pues sí, claro, señora, tenía hijos y le tocaba ser una buena mamá, pero eso no justifica a mi manera de ver, los delitos que cometió esta mujer. ¿Qué opinión tiene Ruby antes de entrar, digamos que entonces, en toda la historia como tal, real, sobre ese rol que juegan no solo esta serie, sino muchísimas, de humanizar un poco a esos personajes, haciéndolos pues que la gente sienta un poco de empatía con ellos?
de empatía e incluso admiración, que es un poco algo, Que digamos es más que grave. comparativo como lo que pasó con Pablo Escobar cuando también fue retratado en una de estas series. Porque claro, nos están mostrando la parte humana porque por supuesto que nada es totalmente blanco o negro, ¿no? No, una persona no es totalmente mala y totalmente buena. Por supuesto que era una persona que quería, pues tenía sus seres queridos como lo tenemos cualquiera de nosotros o como cualquier delincuente lo puede tener. Pero la historia de Griselda Blanco es mucho más cruenta de lo que nos muestran allí. Cuando a nosotros nos retratan en la serie, están mostrando o sea, el espacio de vida, cuando Griselda Blanco llega a los Estados Unidos y monta su imperio de cocaína y, bueno, y de tráfico de diferentes sustancias psicoactivas, pero nos están mostrando solo esa parte de la vida y claro, nos muestran esa parte humana, esa parte que defendía a sus hijos, que todos sabemos, pues por supuesto que en algún momento de la vida, si es una persona, aunque sea el criminal más grande, pues tiene a su familia querida y de hecho, pues eso hace parte de sus puntos débiles. Pero la vida de Griselda Blanco y de la delincuencia arranca desde muy niña. Y aquí es donde uno empieza a ver que no es la cosa como tan romántica y como con ese color que nos muestran en la serie. Griselda Blanco era una mujer que nació en un hogar en donde pues sufría bastante maltrato. Eso hay que decirlo, su infancia fue una infancia llena de mucho dolor, de mucho maltrato por parte de su mamá, por parte de su padrastro. Y ella se va de la casa y su carrera delictiva arranca a los 11 años de vida. 11 años. Y estamos hablando que a esa edad, a los 11 años, Era una secuestró. niña. Exacto, 11 años, imaginemos que 11 años es una niña. A esa edad secuestró a su primera víctima, que era un niño de 10 años, y lo asesinó con total frialdad cuando no le pagaron el rescate que ella estaba pidiendo. Entonces, démonos cuenta de la magnitud de este ser que, bueno, más allá de la situación psicológica o lo que hay detrás de esa vida, de por qué esta niña termina actuando de esta manera, el caso es que su primer asesinato con sus propias manos lo comete a los 11 años de vida, con total impunidad, ¿no? Pues por supuesto una niña era muy difícil ser rastreada, secuestró a otro niño para poder cobrar un buen rescate y como no lo consigue, mata al niño. Entonces, de ahí en adelante la frialdad, que es lo que es muy común cuando uno lee historias de asesinos, que casi siempre después de que cometen su primer asesinato, es como si de alguna manera se quitaran el dolor o como que ya pierden parte del remordimiento y continúa de ahí para adelante. A Griselda Blanco se le atribuyen más de 240 muertes entre mano propia y pues las personas que tenía a cargo para cometer todos estos asesinatos. Entonces, ya cuando uno ve este contexto y uno entiende desde Ajá. atrás qué es lo que está pasando, estamos hablando de una niña que a los 11 años tuvo la sangre fría para matar a un niño de 10 años, pues nos damos cuenta que la mujer era bastante cruel, ella era, o sea, ella se hizo quien se hizo por su crueldad, la fama que Ujú. tenía ella y el respeto que se ganó ella en un mundo mayoritariamente de hombres, se lo ganó a través de la crueldad. Y es algo que de pronto en la serie no nos lo dejan ver tanto. Total. O sea, nos Ujú. muestran su parte humana, efectivamente, nos muestran que es mamá, nos muestran pues que es el mundo en el que ella finalmente se desenvolvía, hasta se ve, no sé, pues en el cuerpo de Sofía Vergara, en esas discotecas en los años 70, pues se ve eso así como muy exótico, pero yo me imagino que detrás de todo eso tuvo que haber muchísimas cosas que incluso pues los medios y los periodistas no alcanzaron a saber acerca de cómo era que Griselda Blanco se movía en ese mundo. Y su historia delictiva que arranca a los 11 años tiene, pues la llamaban la viuda negra, porque asesinó a sus tres compañeros. Al primero, aunque dicen que no hay pruebas, Parejas. a Ajá. su pareja, a su primera pareja, aunque dicen que no existen como pruebas, pues la gente que la rodeaba decía que ella efectivamente lo mató a sangre fría. A su segundo esposo, que es como nos muestran en la serie, o a su segunda pareja, lo encontró con otra mujer y lo mató a sangre fría.
y pues a la tercera persona, que es el que muestran en la serie, lo manda a matar. Entonces, por eso también tenía el apodo de la viuda negra, porque no le temblaba la mano para pues quitarle la vida incluso a quienes habían sido sus compañeros permanentes. Entonces es Bueno, complejo. O sea, claro, de entrada, imagínate ese dato que nos botas y es a los 11 años ya es una asesina. Eso de entrada ya es fuerte, pero sí quisiera entender cuál era el contexto familiar de Griselda. ella Ella es de la ciudad de Medellín, cómo era su familia, porque sin duda, este comportamiento no solamente tiene que ver con su mentalidad como tal, que seguramente pues era una psicópata esta mujer, sino también con todo el contexto en el cual se crió, quizás ya nos decías un poco que tenía una vida de pronto de maltrato, etcétera, pero familiarmente, ¿cómo era ese núcleo? Bueno, Griselda nace realmente en la costa. Algunos dicen que nació en Cartagena, o sea, ella no nace en Medellín, pero su mamá se la lleva para Medellín desde muy pequeña. Eran pues pertenecientes a una familia muy humilde y la mamá de Griselda está con otra pareja que es quien empieza a abusar pues de la niña de todas maneras desde muy pequeña. Eh, pues prácticamente le toca aprender a vivir en la calle desde muy pequeña y rebuscarse el dinero, porque cuando ella intenta comentar a su casa, a su mamá, que su situación es esta particular, pues no es escuchada. Entonces ella por eso prefiere irse a las calles. O sea, es realmente una de las situaciones, es muy común en Colombia, pasa mucho eso, que en este tipo de abusos, cuando las niñas a veces deciden hablar quién es el perpetrador del abuso, pues no se les crea y por el contrario, pues se les lance a la calle. Y este fue un poco la historia de Griselda. A ella le tocó desde muy pequeña empezar a mirar cómo se rebuscaba la vida y pues evidentemente era una mujer desde muy niña muy inteligente y desde muy pequeña empezó a comandar algunos grupos con los que delinquía de otros niños que estaban también en situación de calle. Entonces, si nos damos cuenta, su infancia y su vida desde muy pequeña fue muy dura. Y esto, lo que dices tú, ¿no? Configurado un poco con la personalidad que tenía esta mujer y con las habilidades que tiene esta mujer, pues la llevan a vivir una vida en donde ella entiende que solo a través del miedo y haciéndose ganar el respeto con su crueldad, pues la llevan a la posición a la que llegó Griselda Blanco y a la que fue, pues, imagínense, en algún momento de la vida, algunos periodistas dicen que Griselda llegó a ser la mentora de Pablo Escobar. Miremos lo que estamos hablando. Hay algún periodista, no recuerdo el nombre en este momento, que le decía que ella era la patrona del patrón en algún momento de la vida. O sea, y todos sabemos la magnitud de quién era Pablo Escobar y de toda su carrera delictiva, y pensar que había una mujer que fue su mentora y pues, es nada más ni nada menos que Griselda Blanco. Entonces, claro, después la relación con Pablo Escobar fue una relación de territorialidad, en donde no querían, o sea, terminaron como enemistados, o sea, se respetaban, pero allá cada uno en su espacio, pero al principio Pablo Escobar aprendió mucho de cómo se hacía ganar el respeto a través de lo que hizo Griselda Blanco en toda su carrera delictiva. Entonces, empieza ahí, ¿no? Se gesta en la infancia, Ajá. viviendo en las calles de Medellín, tratando de conseguir su comida y delinquiendo y liderando grupos de muchachos mucho más jóvenes para robar, para, bueno, hacer de todo, hasta que la cúspide es el secuestro de ese niño que tiene 10 años y que ella lo asesina. Y después de eso, ¿qué pasa, Ruby? Ella asesina a este niño, sin duda era un habitante de calle, podríamos decir, básicamente tratando de sobrevivir en una ciudad tan fuerte como Medellín, la Medellín de ese entonces, que luego, cuando ella crece y cuando Pablo Escobar crece, pues se vuelve peor aún. Eh, ¿Qué pasa después de este asesinato? ¿Cuál es el punto que luego conecta esa historia que conocemos de Griselda Blanco? Ella, digamos que está viviendo en las calles de Medellín. Ella
mejor dicho, se rebusca la vida después de esto con diferentes criminales y conoce a la que es su primera pareja, al que es el padre de sus hijos. Este señor falsificaba documentos, este señor pasaba migrantes de Colombia a diferentes partes de Estados Unidos. O sea, él tenía también una carrera delictiva y dicen que Griselda al lado de él aprendió muchísimo de cómo se movía el mundo de las falsificaciones, de cómo hacían estafas, o sea, ella al pie de este señor, casi que uno podría decir que en la historia de sus parejas, ella buscaba personas que le enseñaran y que le proporcionaran nuevos conocimientos acerca de cómo moverse. Entonces, esa primera pareja de una u otra manera la saca de las calles, pero la lleva a un siguiente grado de criminalidad, que es la falsificación de documentos, a veces engañaban personas, cometían estafas y al lado de su primera pareja, Griselda Blanco, como que aprende un poco cómo se mueven las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, ¿no? Entonces es como su primer acercamiento. Tal vez ella allí en ese momento, me atrevo a decir que vio el panorama de pues muchos negocios que se podían gestar precisamente con ese actuar de falsificación y demás. Entonces, Claro. el siguiente eslabón es su primera pareja, que es el padre de sus hijos. Carlos De, Trujillo se llamaba el sí, tipo, Carlos de su, Trujillo, y es con él con el que ella se va a Estados Unidos. sí, en los primeros viajes él empieza a hacer viajes llevando migrantes y es como cuando ella conoce el territorio. Él muere. Algunos dicen que fue un accidente, pero todos sus cercanos hablan que ella lo mató por algún tema de negocios o demás, y ella se quedó un poco con el negocio de llevar personas a Estados Unidos y de este, digamos, como este marco delincuencial de la estafa y demás. Y ya con su siguiente pareja, que es la persona que muestran ya en la serie, ella ya empieza a moverse en el mundo del tráfico de las drogas. Aquí hay que tener en claro una cosa, ¿no? Y es que cuando Griselda Blanco empieza su movimiento de empezar a intentar a llevar droga a los Estados Unidos, pues los controles de los aeropuertos no son lo que nosotros conocemos hoy día. Entonces, eso de una u otra manera la licenció a ella para crear toda Claro, le una ayudaba. exacto, porque no es como ahora que tú tienes que pasar por el escáner y que tienes que, bueno, una serie de cosas que además se implementaron después del 9/11, sino era pues muy sencillo, era como, no sé, tomar cualquier tipo de transporte. Griselda Blanco llegó a generar una línea de ropa interior, o sea, ella fue la creadora de una línea de ropa interior especial para que las chicas que ya conocía en Medellín, como muestra la serie, llevaran la droga en su ropa interior. Entonces, claro, era una mujer muy astuta, efectivamente era muy, muy astuta y en ese momento cuando el mercado apenas iba a empezar, cuando los Estados Unidos todavía no tenían, digamos que conciencia de cómo se iban a inundar de estos nuevos estupefacientes, pues ella prácticamente inaugura gran parte de lo que tiene que ver con mover estas sustancias a los Estados Unidos. Claro, sin duda, podríamos decir que la mujer fue una visionaria y le pegó al negocio de entrada, o sea, le fue Pues, súper o bien sea, por eso. imagínate en esa época, Griselda Blanco mensualmente hacía 80 millones de dólares Dios mío. mensualmente. O sea, es una cifra que yo ni siquiera quiero pasar a pesos porque no, ¿para qué? Pero Claro. 80 millones de dólares mensuales hacía ella con todo su imperio. Y ella se Ujú. rodeaba de gente a la que le tenía mucha confianza y era a las personas a las que terminaba entregando las misiones más fuertes, los asesinatos o bueno, el exterminio de las personas que eran su competencia estaba a cargo de sus personas más allegadas y de las personas a las que ella más confianza le tenía. Entonces, claro, o sea, estamos hablando de una mujer, por eso yo pienso que genera el revuelo que fue pues porque fue una mujer y no un hombre, era como lo popular en ese mundo, y era que eso sí se ve bastante bien en la serie, que era como una mujer, pero ¿quién va a negociar con una mujer? Y resultaba ser, pues a través de su crueldad y de que no lo pensaba,
terminó posicionándose en el lugar en donde pues quedó. Griselda Blanco además es, digamos que se le atribuye a ella el modelo de sicariato que lastimosamente fue el modelo que después se propaga en Colombia. Ella fue la que de una u otra manera inventó, por decirlo, el hecho de los asesinatos en una motocicleta. En motocicleta. Eso que se volvió tan común después en Ujú. la época de Pablo Escobar y que también fue el modelo de Pablo Escobar, fue autoría de ella. Ella era de las de exterminamos, matamos y pagamos en dólares para generar ese imperio del terror de alguna manera, porque pues ella estuvo en donde estuvo precisamente por el imperio del terror. Claro, hay que entender, como muy bien nos explicaba Ruby, que es el contexto, la época y digamos que históricamente sabemos cuál ha sido el papel de la mujer o al cual nos han querido relegar. Y que llegara una mujer con semejante fuerza, pero sobre todo con semejante decisión de mandar a tomar decisiones claras, uno, meterse con un negocio que siempre había sido de hombres y además tomar justicia por su propia mano o dar órdenes para que otros fueran a asesinar a quien no le convenía tener a ella cerca o simplemente por venganza o por limpiar el camino, lo que fuera, pues ya marcaba de hecho un hito y eso, por supuesto, generó la famosa leyenda de esta viuda negra. También se dice, Ruby, dentro de la serie que le decían la madrina, precisamente que este título o este apodo se lo ganó entre esas chicas que llegaban a buscar a Medellín para que pudieran transportar la droga a través de esta ropa interior. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, ahí yo creo que hace falta una parte de la historia, y es que, como tú bien lo decías, uno podría pensar que Griselda tenía ciertos rasgos psicopáticos y ella era una mujer que quería sentirse grande todo el tiempo. Ella llegó a un nivel de identificación con la película El Padrino, pues con todo lo que tiene que ver con la mafia y la posición y quién era el padrino, y algunos dicen que fue ella misma la que se hizo llamar la madrina, como la contraparte del padrino. Por supuesto, apodo que fue pues acuñado por todas las personas que tenía a su alrededor. Pues tanta fue su obsesión con el poder y con ser la madrina, que a su último hijo le pone Michael Corleone. O sea, ella tenía Sí. como cierta obsesión con este personaje y con toda la historia de la mafia. Y bueno, dentro de las curiosidades que uno ve de la historia real de Griselda Blanco, uno sí puede pensar que ella tenía sus delirios de grandeza. Ella, un día dicen que no sé cuánto dinero, no sé la cifra con exactitud, pagó para que le consiguieran una vajilla de la corona inglesa, o sea, que era de la reina Isabel. Ella, Bastante excéntrica la señora. exacto, bueno, no tengo ni idea cuál fue la cifra, pero sé que se fue una cifra pues estrambótica para que alguien se robara esa vajilla, y ella quería tener una vajilla que era de la corona inglesa. O sea, ella tenía unos alcances, claro, por supuesto, como dices tú, visionaria, pero ella estaba ya pues en otro nivel, y con el dinero que tenía, pues por supuesto que se podía permitir esa vida y se podía permitir esas excentricidades. Pero sí, lo de el mote de la madrina, algunos historiadores y periodistas dicen que realmente fue ella quien se lo hizo poner por su obsesión y su identificación con el padrino y el personaje pues de la mafia, porque ella soñaba con ser esa contraparte femenina, ser la madrina. Y es habitual en muchas otras historias de delincuentes que creen precisamente esa leyenda alterna, que se inventen esa leyenda precisamente para generar respeto o temor o miedo, no solamente entre sus enemigos, sino entre el respeto entre los suyos, entre su Ujú. grupo. Y eso es súper habitual en casi que todas las historias. Sí, Pero así es. Ruby,
Cuando ella llega, ya esta mujer poderosísima, entre comillas, allá a Estados Unidos, $80,000 al mes, 80 y millones de dólares. 80 millones de dólares, imagínense, al mes. ¿Qué tan cierto hay en que ella era quien ejecutaba? Porque algunos plantean eso, mientras otros dicen solamente daba la orden. Lo más normal, pensaría uno, sería que diera la orden porque la mujer tiene una cantidad de dinero y no tiene necesidad, cuando tiene casi que un ejército detrás suyo, de ir ella misma a cometer esos delitos. Pues ella sí efectivamente tenía todo un ejército y unas personas de confianza en las que ella depositaba, pues, digamos que sus órdenes más cercanas y mandaba las ejecuciones que tenía que hacer. De hecho, es muy famoso una de las ejecuciones que también está retratada allí, que muestran en la serie como si Griselda Blanco no quisiera que sucediera, pero pues realmente no sabemos cómo fue eso y fue el ordenar el asesinato de un niño de 2 años. O sea, estamos hablando de una mujer que pues no le importaba nada, era un niño de 2 años y ella ordena el asesinato de ese niño. Pero su círculo más cercano dice que algunos de los asesinatos ella los cometía porque era una manera de reafirmar su poder, era una manera de seguir diciéndole a los demás, miren de lo que yo soy capaz. Entonces, pues dice, 240 víctimas que se le atribuyen, pero varias de ellas fueron por su propia mano y supongo que no tenía la necesidad, como bien lo dices tú, o sea, tenía todo un ejército pues a merced de ella, pero ella lo hacía porque era una de las formas en que reafirmaba el poder de quién era ella, o sea, de lo que ella era capaz de hacer y hasta dónde era capaz de llegar. Entonces, más allá de, no sé, de glorificar este personaje que a veces en la serie pareciera como y creo que eso es un poco lo harto que aparece con las series colombianas que terminamos diciendo, no, pero qué mujer tan inteligente, pero pues sí, como que sí mató, pero como que eso queda en un segundo plano. No debemos olvidar que la crueldad fue básicamente lo que me dio dentro de todo el proceso que Griselda Blanco hizo y fue la crueldad la que la llevó a cometer asesinatos bastante fuertes como el del niño de 2 años. O sea, ella tenía en su poder decir no maten al niño, pero ella ordenó el asesinato de ese niño. Entonces, démonos cuenta que detrás de todo ese poderito, de esa inteligencia, había una mujer bastante cruel. Cruel, terrible. Ruby, ¿algún modus operandi que le hayan detectado como tal a ella frente a los asesinatos que ella cometía a mano propia? Ella asesinaba con revólver. Ella tenía, o sea, por lo menos los que están documentados no son físicos, pero sí hablan del uso de armas para acabar la vida de las personas. Ella, pues precisamente por una de estos asesinatos y bueno, digamos que por toda una red que en Estados Unidos se genera para tratar de encontrar a Griselda, que además los despistó bastante porque también en Estados Unidos pues no podían creer que fuera una mujer la que estaba detrás de todo esto. Entonces por eso también terminó pues delinquiendo durante mucho tiempo antes de que le tomaran el rastro. Ella fue precisamente por uno de esos asesinatos con arma que fue inculpada y ella entró a las cárceles de Estados Unidos. O sea, es que imaginémonos un segundo, entra a una cárcel en Estados Unidos, se habla de la pena de muerte, o sea, imagínense, estaban hablando de que la iban a matar en Estados Unidos. Y estando allá, empezó a planear el secuestro del hijo de John F. Kennedy. O sea, ella quería negociar con el gobierno de los Estados Unidos su libertad. A la Secuestro fuerza. a la fuerza, o sea, imagínense el alcance, o sea, yo la veía, yo decía, uy, no, o sea, efectivamente una visionaria con toda la carga negativa, pero ella estaba tratando de organizar todo lo que pudiera para poder secuestrar al hijo y negociar su libertad y que no muriera en los Estados Unidos. O sea, es lo que les digo, era una mente criminal y llena de crueldad y de sangre fría, tal vez como uno no alcanza a imaginarse, o tal vez es difícil, ¿no? Porque yo creo que para saber exactamente cuál es el alcance de una persona de ese talante, uno tendría que conocerlo, ¿no? Pues creo que no nos alcanzamos a hacer a la idea de la maldad y de la
fuerza que ella ponía detrás de todas sus decisiones para seguir manteniendo su poder y seguir posicionada en el lugar en donde ella estaba. O sea, fue la reina de este delito durante bastante tiempo y tuvo muchísimo dinero y muchísimo poder. Claro, y digamos que las historias que se conocen, pues están reflejadas a través de la investigación de la policía cuando la capturan, Ujú. de algunos informes periodísticos, pero seguramente lo que pasaba detrás era aún peor. No sabemos con exactitud y con claridad quizás muchos de los hechos que esta mujer cometía, tratando precisamente de seguir siendo una mujer líder y obtener todo el poder que ella consideraba debía tener. ¿Cuál es el punto de la captura? Porque, como muy bien nos decías, digamos que su ventaja también estuvo en ser la única mujer en medio de una labor, no, de un delito en el que siempre reinaron los hombres. Ella, ¿Cómo logra la policía darse cuenta de que, oiga, resulta que es que sí es una mujer? Porque en la serie nos muestran una escena bien interesante que es el trabajo policíaco de una cantidad de hombres y solo hay una mujer y esa pobre mujer es toda humillada en medio de ese grupo tratando de sobrevivir y tratando de decirles como, oiga, ustedes son unos pendejos, hay que buscar por otro lado y yo sí, miren esto y encontré esto y como que la por debajean y eso es lo que nos muestra la serie, pero en realidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo dan es que pista con yo, ella? yo siento que la serie de una u otra manera, y hay que entender, ¿no? Que por eso dice basada, no es estrictamente el calco de los hechos reales, entre otras cosas porque los derechos de todo lo que pasó en la vida de Griselda Blanco en este momento los tiene su hijo, que es Michael Corleone, que es el que está, el único que sobrevivió porque sus otros hermanos pues murieron en esta carrera del narcotráfico. Ella nunca le ocultó a sus hijos que ella era una narcotraficante, entonces pues los muchachos efectivamente crecieron en ese mundo del crimen y en ese mundo del crimen pierden la vida también, digamos que delinquiendo a la par que su mamá, los mayores, pero muchas de las cosas que sucedieron en la vida de Griselda Blanco, pues básicamente están bajo los derechos de su hijo y no sabemos porque él incluso demandó a Sofía Vergara y demandó a Netflix y porque decía que su mamá era muy bonita y que su mamá no era así, y que la estaban tratando de poner fea y bueno, otra, digamos que unas nimiedades que realmente Banalidades en medio de la historia. en medio de lo que realmente importaba de esta historia y pues supongo que si él tienen que pedirle permiso a él para publicar una historia como estas y él dice esto no sale, pues no saldrá a la luz pública y supongo que en las investigaciones habrán muchas cosas que no, entonces primero hay que como que aterrizarnos que si bien es cierto el personaje existió, si bien es cierto varias de las cosas que están allí, digamos que son fieles a la verdad, no podemos tomar la serie exactamente como el retrato de la vida de ella, entre otras cosas, porque si no, no, o sea, los guionistas tienen que hacer que esto sea divertido, que la gente la quiera seguir viendo, tienen que moldear la historia como eso que tú nos decías de la única policía que estaba buscándola a ella, entonces ponen un poco como de reivindicación de mujeres al poder, las buenas y las malas, y supongo que, por supuesto que tuvo que haber sido una decisión de guión, pero realmente lo que pasó es que había toda una cantidad de policía, habían hombres que ya sabían muy bien quién era y ella pues se ocultaba bastante bien. Ella iba de lado a lado en Estados Unidos porque pues básicamente ella ya tenía su centro de operaciones en Estados Unidos. Y a ella, cuando la cogen, ella estaba sola en una casa y llegó todo un operativo policial que llevaba mucho tiempo detrás de la búsqueda de ella, teniendo en cuenta que hubo muchos policías sobornados, que, o sea, ahí hubo manos de todas las, de todas las índoles habidas y por haber para que Total. ella no fuera capturada. Pero esto que nos muestran un poco de la mujer, pienso que hace parte de la ficción y de la entretención de la serie. Ella realmente tiene todo, hay todo un bloque policial buscándola porque, que esto sí es cierto, ella inunda de estupefacientes a la gente de la clase alta de Estados Unidos.
eso es real. O sea, ella no hizo, su negocio sí fue pues partir de eso, entonces había mucha gente, digamos que famosa o cercana al medio que sabían que ella era pues la expendedora de todo estos insumos, entonces por ahí pues empezó a agrietarse un poco el lado de la investigación, varias personas hablaron, muchas fueron chantajeadas, hasta que finalmente después de un tiempo, precisamente la toman, a ella la capturan por un asesinato, como muestran en la serie, y fue muy difícil poder comprobarle toda esta carrera delincuencial. Le prueban solamente unas cosas y Griselda pues estuvo detenida en los Estados Unidos, pero pues realmente por un poco tiempo. Y pues termina saliendo y regresa a Colombia, que pues es en donde muere finalmente, pero ella no pagó en sí por todos los crímenes Claro. que se le atribuyen. Y, o sea, hay muchas historias que se tejen alrededor de eso, Ujú. que es con lo que me gustaría cerrar. Pero primero, pues, cómo murió. Murió víctima de su invento con el modelo de sicariato. Ella está en una fama, en un lugar donde venden productos cárnicos en Medellín, está con su nuera y llega un motociclista pues la asesina. En este momento nunca se ha dicho en la luz pública quién fue, ¿no? Ella tenía muchísimos enemigos, pudo haber sido cualquiera de ellos. No hay, digamos que una tesis formulada acerca de quién fue exactamente quien mandó hacer el asesinato de ella, pero ella muere en Medellín por su propia ley. El que hereda prácticamente todo lo que queda del imperio, que pues no sabemos porque realmente yo no tengo ni idea, no hay una documentación de que entró dentro de las investigaciones, que se perdió, pero fue Michael Corleone quien hereda todo ese imperio, él es el que maneja la imagen de su mamá, los derechos de todo lo que pasó con su mamá, las declaraciones, las historias, los libros, él pues básicamente cualquier cosa que llegue a aparecer él la puede demandar, pues de hecho en esta misma serie tuvieron que hacer un arreglo económico Que bastante no nos vaya a importante demandar a nosotros en a este nosotras. video. Yo estoy contando, señor Michael, yo estoy contando todo lo que está publicado. Pero, Sí. él, después de esto, él es es un empresario y tiene una compañía que hace ropa que tiene un nombre muy sugestivo y que tiene que ver algo así como, es que no recuerdo exactamente el nombre, pero como polvo blanco, como algo, es algo muy relacionado al negocio que hacía su mamá. Entonces, pues siempre se ha dicho que él siguió con su carrera, pero pues un poco más, eh, A no la sé, sombra. más a las sombras exactamente Ujú. de lo que hacía su mamá, que era pues por todo lo grande. Entonces, es la carrera que nos muestran es la típica carrera de lo que llaman en psicología la carrera del héroe, que en este caso es un antihéroe, que desde muy niño empieza su carrera delincuencial, que tiene, digamos que la tenacidad para rodearse de las personas que le enseñan el oficio, que es cruel por naturaleza y por toda la situación que le sucede, es cruel, y llega a la cúspide, es la reina durante casi una década, en donde pues cometió muchísimas excentricidades, muchísimas como las que les cuento de la vajilla del Reino Unido, del reinado de la reina Isabel, y luego pues finalmente decae y termina muriendo bajo su propia ley en Colombia, pues con un cubrimiento de noticias, digamos que hasta abajo para ser el personaje que era, y tal vez olvidada, pues porque dicen que después de un tiempo ella ya dejó de pues seguir De haciendo delinquir. su negocio después de que fue Ujú. capturada en los Estados Unidos. Pero sí, es Sí, un personaje muy excéntrico. sí, un personaje bien particular, según pues como los datos que hay, que se conocen de esta mujer, fue capturada por primera vez en 1985 y ahí le metieron como un delito por fabricar, importar y distribuir cocaína, pero esta mujer, mejor dicho, tenía todo súper claro, estaba muy bien contactada a esas personas que les distribuía la cocaína, como nos cuenta Ruby, como lo vemos en la serie, pues realmente eran de cierta élite y eso ayudó a que la mujer saliera sin ningún problema.
Luego, en 1994 es cuando la capturan por ese asesinato. Ahí sí está mucho más tiempo precisamente en la cárcel y es donde se crea toda esta imagen de querer secuestrar Al al hijo hijo de de Obama. Kennedy y poder Ujú, negociar su libertad, ujú. hasta que en 2004 finalmente es deportada a Medellín y en el 2012, pues como nos contaba Ruby, pues termina siendo asesinada muy, muy igual que como ella misma se lo creó, se lo craneó y así cometió, mandó a cometer tantos delitos de los cuales fue acusada. No sé, Ruby, si el número sea exacto, pero dicen que, según pues quienes han investigado esta historia, que cometió más o menos unos 200 asesinatos fueron ordenados por ella. Se están vinculados a su proceso entre 200 y 240. O sea, estamos hablando de una persona que tuvo el poder para acabar con la vida de 240 personas. Digamos que guardando las proporciones, pero es algo así como un garabito, o sea, garabito con otra tipología de criminalidad también y mató una cantidad, pues bueno, un poco más alta garabito, pero es algo así, es una persona que tuvo el poder para por su propia mano o a través de su orden acabar con cerca de 240 vidas. Ella no mediaba, lo que dicen es cierto que ella no mediaba palabra, sino Ujú. pues cuando tomaba la decisión, era una decisión tomada y fuera quien fuera se lo llevaba por delante. Entonces es una historia aquí de pronto haciendo como la reflexión con lo que tú arrancabas, yo, es como para que nos fijemos y nos demos cuenta que la cosa no es como tan romántica ni tan bonita como nos la pinta una serie que por supuesto está hecha para que la consumamos, para que es para vender, para entretener, no gratis, pues llaman a una mujer como Sofía Vergara, aunque algunos dicen que fue la misma Sofía la que pidió hacer ese tipo de papel, pues porque para ella era todo un reto encarnar a Griselda Blanco, porque es una leyenda, por supuesto, en Colombia, pero la cosa no es como tan romántica ni como tan no la pintan, y por supuesto que debió haber tenido un lado humano, como todos los seres humanos lo tenemos, pero su actuar y su frivolidad y su crueldad y sus excentricidades la llevaron a ser una persona muy temida por todo su círculo, la gente que la rodeaba le tenía mucho miedo, entonces uno no sé, no se imagina eso como tan lleno de amor y cordialidad, sino por el contrario, como que la gente que estaba ahí era porque le temía y pues por supuesto por el dinero, porque una persona con esas cifras exorbitantes mensualmente, pues es una persona que va a estar siempre rodeada de gente que le va a ayudar a seguir pues haciendo crecer su imperio. Pero así como sucede con Pablo Escobar, que lastimosamente se vuelve en tanto nuestra imagen afuera, entonces ahora tenemos su homólogo femenino y empiezan a reconocernos por ese tipo de cosas. Y creo que esa es la única, la parte como fea, o sea, me parece que está muy bien actuada, me parece que está muy bien hecha, me parece que es una producción muy bonita en muchos aspectos, en su color, en su dirección, en su casting, en el arte que tiene. Pero Visualmente. sí, es Total. Netflix, es Sí, Netflix, o sea, total. tú ves una serie en Netflix y vende, y claro que te engancha. Además, que digamos, por lo menos en mi caso personal, yo tengo cierta empatía por quién es Sofía Vergara y por todo lo que ha hecho, entonces uno como que dice, termines empatizando con ella y no con Griselda Blanco, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces es Sí, algo sí. que debemos tener en cuenta porque sí, cuando he tenido la oportunidad hace poco estuve en México y la gente nos reconoce por Pablo Escobar y ahora nos empieza a reconocer un poco por Griselda Blanco y pues es un poco maluco, ¿sí? Por supuesto que son cosas que pasaron, por supuesto que es una manera de venderlo, de usufructuar todo lo que ella hizo, pero hay que ir ver un poquito más allá y tal vez el daño que le hizo a muchas personas y muchas de sus víctimas que están en este momento y que seguramente quedaron impunes y que pues eso siempre mueve dolores y mueve cosas que tal vez nosotros como televidentes no alcanzamos a entender. Exactamente, exactamente, Ruby, porque imagínate la cantidad de familias y de personas que resultaron ahí involucradas y que quizás hasta el día de hoy no se ha hecho justicia con esta situación. Pero bueno, hasta aquí este video, pero Ruby, ¿para cuándo
el libro de mujeres asesinas que yo estoy que me leo ese libro, por favor. He estado en un proceso complejo porque como ser humano siempre terminamos permeándonos de las historias y yo soy alguien como muy sensible, entonces cuando me llegan esos expedientes y esas cosas no deja de remover, pero de este año no va a pasar, por supuesto, esperamos que ya sea muy pronto, está en correcciones ya de edición algunos de los capítulos y estamos en la construcción del capítulo final, entonces yo creo que ya muy pronto vamos a tener el libro, que precisamente he tenido mucho cuidado para que no pase eso que pasa en la serie de Netflix. Y he tenido mucho cuidado de no caer en el amarillismo de la venta, sino de ser muy respetuoso tanto con las personas que en algún momento llegaron a ser los criminales, porque no podemos desentender que son seres humanos más allá de los actos que hayan cometido, así como de las familias y las víctimas que están alrededor. Las mujeres asesinas que están en este libro son todas muy cercanas, de tiempos muy cercanos, de casos que son relativamente cercanos. Entonces, por eso hemos tenido así como especial cuidado en tener que aquellos que están allí de alguna manera afectados se vean, digamos que respetados con el relato que vamos a contar. Y seguramente así será porque eres una excelente investigadora y esas historias están minuciosamente detalladas, bien contadas, bien investigadas. Así que aquí seguiremos hablando de esa y de otras muchas historias que siempre nos trae Ruby aquí con estas charlas que para mí realmente se convierten en charlas, no son ninguna entrevista, sino una conversación como si estuviéramos tomando un café. Espero que todos los que hayan estado conectados, pues también se hayan sentido de esa manera. Ruby, mil y mil gracias y recuérdanos las redes para que la gente te siga, porque por ahí he visto que estás haciendo otro tipo de contenido con nuestro amigo Sí, Alejandro Bernal. con Alejo Bernal y con César Urrego estamos trabajando en la purga mental. Nos hemos querido alejar de pronto de todos los contenidos que siempre hemos trabajado o que son parte de nuestro trabajo. Esto es un contenido más como bien lo dice el nombre, para purgar ciertos sentimientos frente a cosas y tendencias que están pasando. A mí me encuentran como Ruby Investiga en Instagram y en X. Y nada, pues seguir en contacto y quien quiera charlar conmigo con el mayor de los gustos, estamos aquí para hablar de todo eso que investigamos precisamente. Gracias, mi Ruby, como siempre, por estar ahí conectada. A ustedes, muchísimas gracias por conectarse, por dejar los comentarios. Y creo que la reflexión final, pues, nos la daba nuestra invitada, enfocándonos especialmente en el cuidado que hay que tener al contar estas historias y no idealizar a estos personajes que finalmente cometen delitos, que finalmente generan dolor y que eso es lo que siempre debemos tener en la mente. Sin embargo, pues también es una posibilidad y una charla para abrir un poco el espectro y entender esos detalles desde otro punto de vista. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.